Hermanos, ante todo, buenas noches. En esta oportunidad quiero hablarles sobre los tiempos de crisis, ¿no? Según la lectura que hemos tenido, ah, hemos podido notar que hay momentos de crisis, momentos de prueba, momentos de tentación. Pues hoy en día, a través de esta pandemia, estamos teniendo tiempos de crisis, tiempos de crisis. ¿Y qué es lo que pasa en los tiempos de crisis? Pues somos probados, quizás en ciertas áreas somos tentados, ¿sí? Ah, pero los momentos de crisis tienen grandes o pueden traer grandes enseñanzas a la vida del creyente, ¿sí? A la vida del creyente. Y quiero compartir algunos principios, ¿sí? Quiero compartir algunos principios que necesitamos tener en cuenta para pasar o sobrellevar estos tiempos de crisis, ¿sí? Estos tiempos de crisis. Entonces, vamos a quiero compartirles algunas diapositivas que nos hablan sobre el tema, ¿sí? Sobre el tema, los tiempos de crisis en la vida del creyente, los tiempos de crisis en la vida del creyente. Si quiero hablarles, pues los tiempos de crisis en las vidas del creyente son distintos. Bueno, quizás son los mismos a la vista humana, son los mismos, pero Dios trata de una manera distinta a los problemas que pueda pasar el creyente con los problemas que pueda pasar el incrédulo. Dios trata de una manera distinta. Y quiero compartirles tres principios que necesitamos tener en cuenta. Tres principios que necesitamos tener en cuenta respecto a los tiempos de crisis. Tres principios que necesitamos recordar, que necesitamos meditar. Estoy pasando tiempos difíciles, estoy pasando tiempos críticos donde me siento triste, donde me siento desconsolado, donde me siento abatido, ¿sí? Entonces, debo recordar estos tres principios. El primer principio es que Dios los permite. Dios permite los tiempos de crisis. Dios permite los tiempos de crisis. En primera instancia, sea cuando Dios mismo los permite, ¿sí? Sea cuando Dios mismo los permite. En la vida de Pablo encontramos que Dios permitió que un aguijón en su carne le azotara, ¿sí? Cada oportunidad que, el texto dice que en cada oportunidad que Pablo quería quizás sentirse elevado, sentirse superior a los demás, ese aguijón en la carne, ese dolor en su carne le hacía que volviese en humildad al Señor. Dios permite los momentos de crisis cuando nosotros decidimos desobedecer. Entonces nosotros decidimos desobedecer de una forma imprudente, de una forma intencional, vienen los tiempos de crisis. Podemos verlo en la vida de Jonás. Jonás decidió desobedecer. Dios le dijo a Jonás, ve a predicar a Nínive, y Jonás que dijo, no, yo me voy para Tarsis, sí, tomó su avión. Pero en camino hacia Tarsis, Dios envió un tiempo de crisis, una tormenta, y le hizo retraerse. ¿Qué más? Pues Dios permite los tiempos de crisis cuando quizás Satanás, ¿sí? Direcciona su ataque, a él voy a destruirlo, direcciona hacia una persona su ataque. Entonces él dice, pues Dios los permite, ¿no? Satanás deseaba destruir a Job, deseaba destruir su fe, su integridad, su familia, destruirle por completo. Pero aún cuando Satanás direccionó todo su ataque para con Job, Dios, ¿sí? Dios lo permitió, Dios lo permitió. Entonces, no hay nada que se escape del control de Dios, no hay nada que se escape del control de Dios, de su permisibilidad. Dios estaba permitiendo ahí, Dios estaba permitiendo, ¿sí? A Satanás que le hiciese daño a Job, pero todo limitado. También Dios permite las tribulaciones, Dios permite los tiempos de crisis, ¿sí? Los tiempos de prueba, aun cuando Satanás nos incita a desobedecer, aun cuando Satanás nos incita a pecar, aun cuando Satanás nos incita a desobedecer
los mandamientos de Dios, Dios lo permite, Dios lo permite. Eso podemos verlo en la vida de Job, perdón, en la vida de David. Si hay da la diapositiva, podemos verlo en la vida de David. ¿Qué pasaba en la vida de David? En la vida de David, pues en Segunda de Crónicas, capítulo 21, dice que Satanás incitó a David, incitó a la nación de Israel para que se hiciese censo, ¿no? Si se hiciese censo, entonces si David da la orden a sus subalternos, ¿sí? A sus subalternos, a su guardia, digamos, cercana para que cense toda la nación de Israel. El censo no era el problema era la desobediencia. La desobediencia, ese era el problema. Dios había prohibido que se realizara censo alguno. Entonces, y a pesar de que él sabía de esa orden, decidió, incitado por Satanás, dice el texto ahí en el capítulo 21, el verso 1, dice que Satanás le incitó a desobedecer. Pero a pesar de ello, el principio es que Dios lo permite. Dios lo permite. Toda dificultad, todo momento de tribulación, todo momento de prueba, todo momento de tentación, no de pecado, ¿no? Todo momento de tentación, Dios lo permite, Dios lo permite. Entonces, necesitamos también tener en cuenta este principio, es que Dios controla las crisis, Dios controla, Dios sostiene la crisis como un termómetro que va controlando la fiebre. Si la fiebre va subiendo, informa, ¿no? Y hace bajar la fiebre, no, hay que bajar la fiebre con medicamentos, digamos, como un termostato, ¿no? Que controla el ambiente, de que no suba que no esté muy caliente, pero que tampoco esté frío, ¿no? Entonces, Dios es el que controla las crisis. Eso podemos verlo en la vida de Pablo, dice que Pablo era bofeteado, o sea, Dios había permitido que un aguijón en su carne le azotara, dice, un mensajero de Satanás. Dice. Entonces, la idea es que Dios lo había permitido, pero todo ello con la finalidad de que no se exaltase. Entonces, la idea que da ahí en segunda de Corintios, capítulo 12, el verso 7, es que había oportunidades que quizás a Pablo, por las muchas revelaciones que había recibido, por el hecho de haber subido hasta el tercer cielo, por el hecho de que era un tipo muy conocedor de las escrituras, era un tipo quizás que tenía impacto al momento de hablar del evangelio y tenía fruto en su trabajo. Entonces quizás se exaltaba, se creía pues superior a los demás, pero ahí Dios permitía que su carne sea azotada y sea bofeteado, y volvía Pablo a su clímax normal, ¿no? No te subas muy arriba, tampoco estés abajo, ¿no? Pero en su correcto equilibrio. Dios controlaba la crisis. Dios controló la crisis en la vida de David, en el momento de que, bueno, Satanás le incitó a pecar a David, David pecó, ordenó el censo, pero cada desobediencia trae una disciplina. Hebreos nos habla de que Dios al hijo que ama, castiga. Entonces, la disciplina vino para la vida de Job, pero aún cuando, a la vida de David, perdón, a la vida de David, vino la disciplina a la vida de David. Pero a pesar de que vino la disciplina, Dios le dio alternativas a la vida de Job. Dios actúa de una manera diferente en cada persona, en cada persona. Entonces, en esta oportunidad le dio alternativas a David. David, ahí en el Segunda de Crónicas, capítulo 21, desde el verso 10 al 13, capítulo 21 del verso 10 al 13, Dios le da alternativas. Le dice, tú quieres estar huyendo de tus, de tus enemigos, quieres estar huyendo de tus enemigos. Entonces, y le da, voy a leerlo, ¿sí? Segunda de Crónicas, el capítulo 21 del verso 10 al 13, dice. Entonces, si le da alternativas, 10 al 13, dice. Perdón.
Primera de Crónicas, Antiguo Testamento. Me perdí. Capítulo 21 del 10 al 13. ¿Sí? Primera de Crónicas. Entonces, estamos Primera de Crónicas, dice. El 13 dice, Dios envía a su mensajero, le dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses de derrota, delante de tus enemigos, a espada de tus adversarios, o 3 días, dice, o por 3 días, de 3 días la espada de Jehová, esto, la peste, dice, y esto habrá pues peste en la tierra, ¿no? En la nación de Israel, la nación de Israel. Entonces ahí Dios estaba controlando cómo es que le iba a disciplinar a David, ¿no? Le dijo, pues vas a ver de tus enemigos, ¿sí? De tus enemigos, ¿por cuánto? 3 meses, o por 3 días, dice la espada de Jehová, destruirá. O por 3 años habrá hambre. Y entonces David eligió la tercera, oh Dios, la tercera opción. Entonces, Dios estaba controlando las crisis. Dios estaba controlando en la vida de Job. ¿Cómo es que Dios estaba controlando la crisis de Job? ¿Cómo es que Dios, si Dios no le estaba causando daño, pero Dios lo estaba permitiendo, ¿sí? Satanás va a la presencia de Dios y pide permiso. ¿Cómo es que le va a destruir? Y él dice, pues, él te sirve porque tú le has rodeado de bienes. Y primero Dios permite que Satanás le quite los bienes, luego su familia y su salud. Entonces Dios iba controlando, ¿no? Dios iba controlando las crisis. Entonces, ese es el segundo principio. Primer principio es que Dios permite los tiempos de crisis. Tercer principio es que Dios controla los tiempos de crisis. Y tercer principio es que Dios quiere gloriarse en los tiempos de crisis. Dios quiere gloriarse en los tiempos de crisis. En primer lugar, ahí vemos en la vida de Pablo, y es que Dios muestra su gracia. Si nosotros vamos ahí a Segunda de Corintios capítulo 12, vamos a darnos cuenta cómo es que Dios se glorió en la vida de Pablo. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo estaba siendo azotado, tenía un aguijón en la carne, le derrumbaba cuando, digamos, en el momento que Dios lo permitía. Pablo había orado 3 veces que Dios le quitase ese aguijón en la carne. ¿Qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, y es que es en los momentos donde somos debilitados, en los momentos de crisis, de adversidad, es cuando nos sentimos más débiles y podemos descansar en la gracia de Dios. ¿Qué más grande que la gracia de Dios? ¿Qué más grande que gozar del favor de Dios? ¿Hay algo más grande? ¿Será más grande gozar de salud, de dinero, de prestigio, que gozar del favor de Dios? No hay nada más grandioso que gozar del favor de Dios. Y eso es lo que le dijo Dios a Pablo. Mi gracia es mayor que el prestigio que tú puedas tener. Mi gracia es mayor que lo grandioso que puedas realizar en el mundo. Mi gracia, que te baste mi gracia. Entonces Dios se glorificó al mostrar la gracia de Dios en la vida de David, en la vida de Pablo, perdón. Bueno, Dios se glorificó también en la vida de David. Dios tenía que juzgar el pecado de David. Tenía que juzgar el pecado de David. Había desobedecido. Y David había elegido la tercera opción. Así que haya peste en la nación de Israel. ¿Por cuántos días? Por
por 3 días, por 3 días. Pero ¿qué pasó en el tercer día? Cuando el ángel de Jehová estaba para destruir la ciudad de Jerusalén. Dios dijo ahí en Segunda de Crónicas 21, 10 al 13, Primera de Crónicas 10 al 13 le dice, y el ángel de Jehová, la destrucción de estos términos, le dice, ¿no? En Segunda de Crónicas, que detenga su mano, ¿sí? Y ya no cause daño. ¿Juzgó su pecado de David? Juzgó su pecado de David, ¿sí? Juzgó su pecado de David. Mostró misericordia al no destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios estaba gloriándose, si bien es cierto, era verdad que David había pecado y que Dios debía actuar en justicia, y digamos en justicia en verdad tenía que castigar el pecado, pero también actuó en misericordia. Dios fácil puede no cumplir con lo que había ya decretado, que los 3 días, muerte, peste para toda la nación de Israel, pero obró en misericordia. Cuando ya hay el ángel de Jehová iba a destruir la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo es que Dios se glorificó en la crisis de la vida de Job? Bueno, a Job se le quitó primero su ganado, luego sus ganados, sus vacas, sus bueyes, sus asnos, no todo ello. Luego se le quitó su familia, luego se le quitó su salud. ¿Y cómo Dios se puede glorificar en todo eso? Dios se glorificó al fortalecer su fe de Job, al fortalecer su amor para con Dios mismo. Él le fortaleció. No es que Job sea un superhombre, no es que Job era un hombre de una super fe, sino que Dios obrando en la vida de Job le iba fortaleciendo. En cada crisis, en cada etapa de adversidad, Dios con su Santo Espíritu estaba fortaleciendo para que Job soportara la prueba. Entonces, 3 principios que podemos aprender de las crisis. El primer principio es que Dios permite las crisis. El segundo principio es que Dios controla las crisis. Y el tercer principio es que Dios quiere gloriarse en los tiempos de crisis. Ahora vamos a hacerlo práctico a este tema. Vamos a hacerlo práctico. Entonces, una forma de hacerlo práctico es, ¿qué hago yo? ¿Sí? ¿Y qué digo si mi prójimo está pasando dificultades, si mi prójimo está pasando adversidades, si es que está siendo atribulado? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo si estoy pasando dificultades? Si es que estoy siendo remecido y mecido como a trigo y me siento en un vaivén, ¿no? Porque estoy pasándola mal. Tengo problemas de salud, problemas de dinero, problemas emocionales, problemas familiares, pérdida de un ser querido. Entonces, ¿qué hago yo? En primer lugar, debemos recordar que necesitamos orar pidiendo dirección, ayuda y consuelo. Debemos recordar que nosotros no tenemos batalla contra sangre y carne, sino que tenemos batalla contra huestes espirituales de maldad. Entonces tenemos y luchamos batallas en un ámbito espiritual que no vemos, que no contemplamos, que no podemos ver a cabalidad, ¿sí? Entonces necesitamos humillarnos y pedir dirección de Dios. Ayuda y consuelo. Luego necesitamos buscar textos bíblicos que me enseñen cómo es que yo puedo pasar esa adversidad. O que hablen del problema que yo estoy pasando problemas emocionales, debo buscar textos que me hablen de aquello. Si yo he perdido a un ser querido, debo buscar textos que hablen de aquello. Si estoy pasando problemas de trabajo, problemas en el área económica, debo buscar información sobre determinado tema, cómo administrar mi dinero, cómo es que yo debo esforzarme por trabajar, y así debo buscarlo. Debo buscar también un personaje, quizás
ha padecido o ha transitado el mismo problema que yo estoy transitando. Luego debo enfocarme en la gloria de Dios, que en momentos de adversidad, que todo este tiempo de adversidad, Dios sea glorificado, que Dios sea mi amparo y mi refugio, como dice David en sus salmos. Mi alto refugio, mi amparo, mi roca, mi escudo, ¿sí? Y nos refugiamos en su misericordia y a su gracia. ¿Qué más hacemos? Nos acercamos más a Dios, de pasando dificultades, pasando adversidades. Es tiempo de que yo me acerque más a Dios, busque pasar más tiempo leyendo su palabra, busque conocerle, busque orar, busque tener más tiempos con Dios a solas. Ahora, ¿qué hago si yo veo a mi prójimo? ¿Qué hago si yo veo a mi prójimo pasando dificultades, pasando adversidades? ¿Cuál debe ser mi primer pensamiento? Mi primer pensamiento debe ser ayudarle. En Mateo capítulo 22, el verso 39 nos habla, nos dice que debemos tratar y amar a nuestro prójimo como si se tratara de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si yo veo a mi hermano que está pasando necesidad de alimento, entonces no voy a sacar las sobras de mi almuerzo, los huesillos por ahí, lo que más sobra, ¿no? Porque no me gustaría que a mí me invitasen eso. Si veo a mi hermano que tiene problemas de abrigo, no voy a sacar una chompa toda rota, una chompa toda andrajosa. Tengo que sacar algo que le sea útil, que le sea presentable también. Porque quiero tratar a ese hermano en Cristo, a esa persona como si se tratase de mi persona. Entonces, hermanos, y necesitamos considerar un ejemplo de virtud de esta verdad es la iglesia en Macedonia. Dice que la iglesia en Macedonia era una iglesia pobre, no era una iglesia millonaria que tenía muchos recursos, era una iglesia que tenía recursos limitados. Pero aún cuando tenía recursos limitados, sí, aún cuando tenía recursos limitados, esta iglesia decidió participar, ofrendar de lo poco que tenía a su iglesia madre, que era la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando dificultades, adversidades, puesto que estaba pasando persecución, y si estaban pasando persecución no podían salir y trabajar abiertamente. Entonces había necesidad de alimento, ¿sí? Había necesidad de alimento. Entonces, ahí los hermanos de Macedonia decidieron ofrendarles para suplir sus necesidades de alimentos. ¿Qué más puedo hacer si veo a mi hermano que está pasando necesidades? Necesito orar por él. Que Dios le fortalezca, que Dios le ayude, que Dios le dé sabiduría, que Dios le consuele, que Dios le fortalezca. Voy y le animo, no espero que por obra de arte, ¿sí? Por obra de arte o por azar me lo cruce por la calle, sino decido yo ir y animarle, ¿no? Voy y le consuelo en el Señor. Si es tiempo de llorar, lloramos juntos y como hermanos en Cristo, pues nos consolamos, ¿sí? Nos consolamos. Entonces, no me aíslo del hermano, sino le busco, porque es mi hermano en Cristo. Él tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Él tiene el mismo Salvador que yo tengo. Comparto la misma fe y práctica. Entonces, busco ayudarle a mi hermano en Cristo. Busco ayudarle a mi hermano en Cristo. Hermanos, necesitamos practicar. Necesitamos practicar estos principios, llevarlos a la práctica. Entonces, hemos estudiado en esta noche 3 principios respecto a los momentos de crisis. 3 principios respecto a los momentos de crisis. El primer principio es que Dios permite los tiempos de crisis. Ya no piense usted, no, esto sucedió por mala suerte, sucedió por causa de este político, por causa de eso. No, Dios lo permitió. ¿Sí? Dios lo permitió. Es el principio general. Segundo principio general es que Dios controla, ¿no? Dios controla esta pandemia que nos está azotando.
Entonces Dios la está controlando. Dios ha permitido que hasta ahora el número de contagiados sea tanto, es porque Dios lo ha permitido. Puede que sean más, puede que sean más muertos también, igual, pero Dios lo está controlando. No hay nada en este mundo que se escape del control de Dios. Tercer principio es que Dios quiere glorificarse en los tiempos de crisis. Dios quiere glorificarse en los tiempos de crisis. No hay un tiempo de crisis donde Dios no se pueda glorificar o Dios no quiera glorificarse. En los momentos de adversidad son los momentos donde Dios muestra con más ahínco su poder y su gloria. Si usted comienza a analizar en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y ve a la nación de Israel, vea el tiempo de los profetas, tiempo de los reyes, va al Nuevo Testamento y ve el tiempo de la iglesia. Son en los momentos más críticos, son en los cuales Dios ha mostrado su poder, su gloria al sustentar, al proveer, al sanar, al guardar, ¿sí? Incluso en los momentos más críticos, en un momento quizás de morir, Dios ha mostrado su gloria. Recordemos a Esteban, mientras él estaba siendo apedreado, mientras él estaba partiendo y dejando este mundo, ¿no? Golpe tras golpe, piedra tras piedra, Dios estaba permitiéndole verle su gloria ahí en los cielos. Entonces, Dios quiere gloriarse aún en los tiempos de crisis, pero para hacerlo esto práctico necesitamos recordar nosotros mismos, por nosotros mismos. Si yo, ¿qué necesito recordar si yo estoy pasando dificultades, adversidades? Me humillo, pido dirección y ayuda a Dios. Busco textos bíblicos, sí, que me ayuden en el área en el que estoy siendo atacado, en el área en que estoy siendo pasando la adversidad, ¿sí? Me enfoco en que Dios sea glorificado. Dios, glorifícate en esta adversidad. Me humillo a tu misericordia, a tu gracia, Señor. ¿Qué más? Me acerco más a Dios. ¿Qué hago respecto a mi prójimo? Busco ayudarle, busco orar, busco animarle, busco consolarle, busco llorar con él, porque es mi hermano en Cristo, porque es mi prójimo y es porque Dios me lo manda. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude a ser de bendición, que Dios nos ayude a ser de bendición para las personas, para nuestros hermanos que quizás están siendo atribulados y nosotros mismos para responder de una manera adecuada cuando somos atribulados, cuando somos tentados, cuando somos probados, hermanos, que Dios nos fortalezca. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en este tiempo de adversidad de Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.